Muy buenas noches, mis amados hermanos en el Señor. Doy gracias al Señor porque una vez más me permite llegar ante ustedes a través de este medio para compartir con ustedes la santa y bendita palabra del Señor. Quiero decirles que en el 2018 se me pidió que compartiera un mensaje acerca del diezmo. Y me di a la tarea de preparar este tríptico que lleva por título ¿Por qué debo diezmar? Es un tríptico que está basado precisamente en la palabra de Dios. ¿Por qué debo diezmar? Había una gran inquietud en el hermano que me invitó para dar este mensaje, porque había muchos hermanos que no estaban diezmando. Obviamente ellos todavía no entendían, no comprendían el por qué nosotros, como creyentes en Jesucristo, como iglesia del Señor, debemos diezmar. Y realicé este tríptico, como los que están viendo el video, pueden ver que en una parte dice hombre, 90%, Dios 10%. Y que hay 9 billetes donde dice hombre y solamente un billete donde dice Dios. Para ilustrar precisamente el hecho de que algunos hermanos dicen que no pueden diezmar porque se quedarían con algunas deudas, no podrían abarcar a pagar si tienen algunas deudas. Entonces vemos de que ellos no toman en cuenta que se están quedando con el 90% y para Dios solamente es el 10%. Por eso vamos a entrar ya en este tema, en el desarrollo de este tema, contestando esta pregunta: ¿por qué debo diezmar? En primer lugar, debo diezmar porque es un acto de gratitud al Señor. En Génesis capítulo 14, de los versículos 17 al 20, leemos: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dice la palabra de Dios que cuando Abraham regresaba precisamente, después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los otros reyes que con él estaban, venía precisamente de rescatar a la gente que el rey y los otros reyes que con él estaban habían llevado cautivos. Entre ellos llevaron a su sobrino Lot. Y vinieron a avisarle, precisamente uno de sus siervos le vino a avisar que se habían llevado prisionero a su sobrino Lot. Entonces Abraham juntó a todos los siervos nacidos, a sus siervos nacidos en su casa, juntando 318 varones, y les cayeron a sus enemigos precisamente de noche. Rescataron a Lot, pero no solamente rescataron a Lot, sino que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 14, versículo 16: y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. No solamente recobró, no solamente liberó a su sobrino Lot, sino a la gente que se habían llevado de Sodoma, de Gomorra, de lugares circunvecinos, y también rescató los bienes. Y es por eso que nos dice la palabra de Dios en el texto de Génesis 14, del 17 al 20, que cuando Abraham regresaba precisamente de rescatar a su sobrino Lot, le salió al encuentro Melquisedec, el cual nos explica precisamente el escritor de los Hebreos que Melquisedec
es precisamente un prototipo del Dios Altísimo. Y le sale al encuentro a Abraham y lo bendice, sacando pan y vino, lo bendijo en gran manera. Y Abraham, como se sentía agradecido porque Dios le había dado la victoria y había podido rescatar a su sobrino Lot y todos sus bienes que le habían robado, dice la palabra del Señor que le dio el diezmo de todo el botín que traían precisamente de cuando venían de rescatar a su sobrino Lot. De todo el botín le dio el diezmo, ¿sí? Le dio el diezmo de todo. Entonces aquí encontramos que debo diezmar porque es un acto de gratitud al Señor. Nosotros también tenemos muchos motivos y motivos poderosos para estar agradecidos con nuestro Dios Todopoderoso, porque nos ha dado también la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre nuestros enemigos. Y hemos recuperado por gracia de Dios la paz, la tranquilidad en nuestra vida y sobre todo porque gozamos de una eterna salvación. Entonces, por gratitud, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y por todo lo que Dios nos ha dado, esa es una de las grandes razones por las que debemos diezmar. En segundo lugar, ¿por qué debo diezmar? Porque es el cumplimiento del voto con el Señor. Es el cumplimiento del voto con el Señor. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 28, de los versículos 10 al 22. De hecho, esa es la cita bíblica que traigo en este momento para este mensaje. Génesis capítulo 28, del 10 al 22. Pero en esta ocasión quisiera leer en este pasaje bíblico de Hechos 28, del 10 al 22, lo que dice la palabra del Señor, de los versículos 20 al 22, que dice de la manera siguiente: E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Recuerden, mis amados hermanos, que el contexto nos enseña que Dios se le apareció a Jacob en Betel. Jacob se acostó a dormir, cansado del camino, y tuvo un sueño donde dice que soñaba con una escalera que dependía de la tierra hasta el cielo, y que él veía que ángeles descendían y ángeles subían por esa escalera hasta el cielo, y vio al extremo de la escalera al Dios Todopoderoso. Y Dios empezó a darle la promesa de esa bendición, que su descendencia iba a ser poderosa en la tierra, que su descendencia iba a ser bendita y que lo iba a multiplicar en gran manera como el polvo de la tierra. Así sería su descendencia. Y cuando Jacob despierta del sueño, dice: aquí estuvo Dios y yo no lo sabía. Y dice Jacob: cuán terrible es este lugar, dando a entender qué tan extraordinario es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y Jacob rectifica precisamente la promesa que Dios le había hecho de bendición, de bendecirlo en gran manera. Y Jacob dice: bueno, entonces, si Dios me bendice de la forma en que lo ha dicho, Él seguirá siendo mi Dios. Y si me da pan para comer, vestido para vestir, lo seguiré adorando, lo seguiré glorificando como a mi Dios. Y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Ese es el voto que Jacob hizo con el Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿por qué debo diezmar?
porque es el cumplimiento del voto con el Señor. A nosotros también el Señor nos ha bendecido en gran manera. Y nosotros también hemos hecho votos con el Señor de darle el diezmo de todo lo que Él nos diere. Y debemos de cumplir también con este voto, porque cuando nosotros diezmamos, estamos dando cumplimiento al voto que hemos hecho con el Señor. En tercer lugar, ¿por qué debo diezmar? Porque Jehová Dios lo pide. Porque Jehová Dios lo pide. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, en la parte A dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Muchos de nosotros somos criticados precisamente porque diezmamos, o hay gente que nos pregunta si diezmamos y decimos que sí. ¿Y qué es lo que la gente nos dice? Que estamos alimentando al pastor, que estamos manteniendo al pastor, que le estamos dando de comer al pastor, que nosotros le compramos el carro al pastor. Muchísimas cosas nos dice la gente impía que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Mas sin embargo la palabra del Señor, el mismo Dios Todopoderoso dice: traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Recuerden, mis amados hermanos, que los sacerdotes y los levitas, ¿sí?, eran alimentados por el Señor precisamente por el diezmo que el pueblo llevaba a la casa de Dios. Sacerdotes y levitas tenían que ministraban al Señor, no tenían otro trabajo más que hacer sino ministrar al Señor, y Dios mismo ordenó que el pueblo llevara el diezmo al alfolí, al templo, para que hubiera alimento en su casa. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos diezmar, porque Jehová lo pide. Porque hay razones poderosas para que nosotros podamos hacer servicio al Señor, para que haya alimento en mi casa. Pero también ellos, al ser alimentados por el pueblo de Dios, esto es algo recíproco, porque también ellos a la vez nos alimentan. Pastores, evangelistas que trabajan en la casa del Señor, que trabajan en la obra del Señor, nos alimentan precisamente con la palabra del Señor, invierten su tiempo en orar por la iglesia, en trabajar en el ministerio del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que el obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su salario. Entonces debo diezmar porque Jehová Dios lo pide. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En cuarto lugar, ¿por qué debo diezmar? Porque nuestro Señor Jesucristo lo aprobó. Hay mucha gente que dice, inclusive hermanos de la iglesia, que dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Nosotros ya vimos de que el diezmo no comenzó existiendo como ley, sino que si antes de la ley el diezmo existió. Y Abraham precisamente fue el primero en diezmar. Luego Isaac, su nieto Jacob, también siguiendo la enseñanza de su abuelo, dio el diezmo de todo. Y en el Nuevo Testamento la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 23, versículo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor llama hipócritas a los escribas y a los fariseos, no porque estuvieran diezmando, sino porque habían dejado lo más importante de la ley. Ellos diezmaban daban el diezmo hasta de las cosas más mínimas, hasta de las cosas más insignificantes, de eso diezmaban, como es la menta, el eneldo y el comino. Pero estaban dejando lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe.
En este caso la palabra fe se traduce como fidelidad, es decir, no eran fieles. Habían dejado de practicar la justicia, habían dejado de practicar la misericordia, habían dejado de ser fieles al Señor. Y por eso el Señor dice, esto era necesario de hacer. ¿Qué cosa era necesario de hacer? Practicar la justicia, la misericordia, la fidelidad, sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. En quinto lugar, ¿por qué debo diezmar? Porque si no diezmo, le robo a Dios. Porque si no diezmo, le robo a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 8, el Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Robará el hombre a Dios? Dice el Señor, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, concluimos de que si no diezmamos, si yo no diezmo, le robo a Dios. Debo diezmar, porque si no diezmo, le robo a Dios. No es al pastor, no es a la iglesia, no es a ningún líder de la iglesia que le robamos si no diezmamos, sino es directamente a Dios, porque el que merece ser obedecido al dar el diezmo es el Señor. Porque el que merece toda honra y toda gloria es el Señor. Así que si no diezmo, le robo a Dios. En sexto lugar, ¿por qué debo diezmar? Porque trae consecuencias terribles el no diezmar. Trae consecuencias terribles el no diezmar. Malaquías capítulo 3, versículo 9. Vean la sentencia, la gran sentencia del Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Debo diezmar porque trae consecuencias terribles el no diezmar. Y aquí está la sentencia del Señor, una gran maldición. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, si no queremos nosotros estar bajo la ira de Dios, bajo la maldición de Dios, y no prosperar ni en nuestra vida espiritual, ni en nuestra vida financiera, ni en ningún aspecto de nuestra vida, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que diezmar. También en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En este caso, en esta lista que da el apóstol San Pablo de los que no heredarán el reino de Dios, ahí precisamente se encuentra el que no diezma, porque si no lo hace es injusto. Es injusto porque Dios lo está bendiciendo, Dios ha derramado bendición sobre su vida, sobre todo lo ha salvado de la condenación eterna, y su providencia divina ha sido con él, y al no diezmar se está constituyendo en un hombre injusto, pero también en un ladrón, también en un estafador, y el injusto, el ladrón, el estafador no heredará el reino de Dios. Así que trae consecuencias terribles el no diezmar. Y por último, en séptimo lugar, ¿por qué debo diezmar? Porque si diezmo,
recibo muchas bendiciones de parte de Dios. Si diezmo, recibo muchas bendiciones de parte de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 10, desde la parte B hasta el versículo 12, dice: si no os abriré, y probadme en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pruébenme, dice el Señor. Pruébenme. Hermanos, ¿por qué debo diezmar? Porque si diezmo recibo muchas bendiciones de parte de Dios. Pruébenme, dice el Señor, y van a ver que voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si nosotros diezmamos, el Señor promete reprender al devorador. Y nosotros debemos de saber que el devorador es el diablo, es Satanás, aquel que ha venido como un ladrón a hurtar, matar y destruir. Pero el Señor promete reprenderlo, reprender al que devora, al que puede devorar la vida espiritual, al que puede devorar la vida moral, al que puede devorar nuestra economía, al que puede devorar nuestra finanza. El Señor promete reprenderlo si nosotros cumplimos con el Señor y traemos los diezmos al alfolí. Así que, mis amados hermanos, ¿por qué debo diezmar? Número 1, porque es un acto de gratitud al Señor. Número 2, porque es el cumplimiento del voto con el Señor. Número 3, porque Jehová Dios lo pide. Número 4, porque nuestro Señor Jesucristo lo aprobó. Número 5, porque si no diezmo le robo a Dios. Número 6, porque trae consecuencias terribles el no diezmar. Número 7, porque si diezmo recibo muchas bendiciones de parte de Dios. Recibo muchas bendiciones de parte de Dios. Amado hermano, ya sabes por qué debes diezmar. Te exhorto a que lo hagas, porque así mostrarás gratitud y obediencia al Señor. Además, serás librado de las consecuencias terribles y eternas, y tu vida será bendecida y enriquecida abundantemente. Amén. Que Dios les bendiga.